Buenos días para todos y todas. Si decimos sistema, estamos hablando de conjunto de elementos y no dispersos. Están articulados y son elementos todos de orden económico. Tomen nota ustedes que no decimos sistema monetario, porque lo monetario es una parte del sistema muy importante, hoy en día muy delicada por lo que hemos visto con el dólar, el euro, el yuan, pero es un elemento entre otros. Hay elementos comerciales, elementos tecnológicos, elementos de inversiones, elementos de desarrollo, que son parte del sistema y no son solamente monetarios, aunque toda la economía se paga a través de medios monetarios, no importa si físicos o digitales o electrónicos. Y por supuesto es un sistema internacional. El que tenemos hoy en día se creó en la conferencia internacional de Bretton Woods, reunida en el estado de New Hampshire, justamente en el año 44, en el mes de julio. Está cumpliendo justamente en este mes 75 años, bodas de diamante. Esa conferencia se hizo en julio del 44 y es importante decir que hubo 44 países representados. Por Colombia fue el presidente Claudio Restrepo, que en esa época era ministro de Hacienda, porque a esas conferencias van los ministros de Hacienda. Vamos avanzando para decir que al valorar el sistema, al valorarlo, vamos a decir que tiene un carácter público, porque los miembros son los gobiernos. Y si es público, eso se conoce en la terminología jurídica como un sistema multilateral. Multilateral quiere decir que lo forman muchos gobiernos. Por ejemplo, se acuerda que un número de países lo ratifiquen, porque eso es, la pertenencia a eso tiene el alcance de un tratado internacional. Es como si se hiciera parte de un tratado internacional. Pensemos en dos ejemplos. El de la Conferencia de Roma, que creó la Corte Penal Internacional. Se convoca a los países, Colombia envía su delegación, hacen un documento o protocolo, que no es obligante ni es un tratado todavía, es un texto de aprobación, se envía a los gobiernos que lo pueden aprobar o improbar. En Colombia el presidente Andrés Pastrana tenía el caguán despejado y pidió a la Corte Internacional que le dieran un waiver, se llama una dispensa de 7 años hasta acabarlo del caguán, para después entrar a ser vigente. Terminó mal. El presidente Uribe quiso suspender ese waiver, esa dispensa, para enviar a los guerrilleros, pero tocaba enviar guerrilleros y paramilitares, de modo que esa dispensa se cumplió. A los 7 años somos miembros de pleno de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, en cambio, presentó al Congreso, como se hace con todo tratado internacional, el texto. Las ONG le dijeron, presidente Clinton, demos ejemplo, afiliémonos a eso. Pero le habrían pedido a la gente que bombardeó Vietnam, que derrocó al presidente en Guatemala Arbenz, que derrocó al presidente Bosch en Dominicana, de modo que retiró el protocolo del Congreso y Estados Unidos no es miembro hoy de la Corte Penal Internacional. Ser miembro del FMI y el Banco Mundial comporta el alcance jurídico de un tratado con todas sus obligaciones. Por ejemplo, Chávez dijo, me voy del Pacto Andino. No puede decir, hasta luego, me voy mañana. No. Notifica ese retiro, espera 5 años para que cesen los efectos de ese retiro, ¿verdad? El sistema económico internacional opera en un conjunto de áreas. Vamos a enumerar las áreas en las cuales yo creo, con todo respeto por otras posiciones, que fue necesario llegar a acuerdos para poder funcionar el mundo. Un área muy importante es el área del poder político. Otra área se refiere al área muy importante de la moneda. Hay otra área que se refiere al tema de la regulación. Luego desarrollaremos cada punto en específico. El tema del desarrollo. Está el tema del comercio. Está el tema de la propiedad intelectual. Y está el tema de las inversiones. De la protección de las inversiones, concretamente, ¿no? Como ustedes ven, es una
complejidad de áreas muy diversas, y en todas ellas toca llegar a acuerdos, o si no habría conflictos. Por ejemplo, Colombia y Panamá somos países vecinos. Es más, Panamá fue parte de Colombia hasta 1900. En el 4 fueron reconocidos como país independiente. Y sin embargo, Panamá nos ha demandado 2 veces en la OMC por textiles. La una vez porque el gobierno del presidente Uribe estableció la entrada de bienes panameños solamente por Barranquilla y por Bogotá, no Cartagena, Santa Marta, Buenaventura. Nos demandaron diciendo eso no es libre comercio y perdimos la demanda. Colombia que argumenta que son bienes subfacturados, los remarcan para lavar dinero ilícito con la subfacturación, envían parte a los paraísos fiscales y parte para Colombia con mercancías vendidas a precios muy bajos, se llama dumping en la economía eso, para lavado de dinero y entran de contrabando. Panamá responde, ese es su problema, si es plata ilegal usted investiguela, si entró de contrabando ese es su problema, mi negocio es vender. Colombia perdió esa demanda, entonces modificamos para colocar un arancel monetario de $5 a cada kilo de tela de calzado. Nos demandaron y perdimos por segunda vez. Colombia hizo otra norma y hemos ganado la tercera demanda. Eso sería preferible a un conflicto. En Panamá hay una ley llamada ley de retorsión o revancha o retaliación. Dice así, si Panamá a un país le aplica eso, caso Colombia, y nos lo amenazaron, porque Colombia además se declaró Panamá paraíso fiscal. Cuando los Panama Papers, todo esto. Pues bien, Panamá amenazó con enviar a Colombia a los presos que están allá presos, colombianos. 2, pedirnos visa. 3, impedir el paso de energía colombiana hacia Centroamérica por Panamá. 4, la entrada a concursos públicos nuestros allá. Y 5, que los barcos colombianos, barcos oficiales, que pasan por el canal sin pago de peaje, por el tratado que Colombia hizo con Panamá a ese respecto, pagarían peaje ahora. Esa ley no está vigente, pero tenemos la amenaza que nos la apliquen, está claro, ¿verdad? Cualquier conflicto de esto es mejor negociado, mal pleito, que en guerra, que sería una guerra, podríamos ganarla, o podría que no, como comenté anteriormente en el caso del mar con Nicaragua. Si fuéramos a definir una concepción del sistema internacional que fuera aceptable para todos los analistas, estudiantes y académicos, yo propongo esta. Este símbolo significa sumatoria y colocaríamos aquí PR y aquí IN, llamando PR a los protocolos e IN a las instituciones. La suma de esos dos componentes serían lo que forman el sistema económico internacional. Ello querría decir que protocolos, y son varios, serían acuerdos. Voy a dar unos ejemplos. Uno muy evidente es este. En el capítulo 6 del sistema, en la columna de problema que hay que resolver, porque hay un problema a resolver, vamos a encontrar que el problema radica en la piratería o la copia de los inventos. Yo estaba en China y pregunté a los chinos por qué ustedes copian el Windows de Microsoft. Y me respondieron, fue que ustedes nos copiaron la pólvora, la brújula, la imprenta, el papel y el espagueti. ¿Quiere que le cobremos? Yo dije, deje así. Todos sabemos que hay copias. La función que se requiere para enfrentar la copia tiene que ser una función que garantice la protección del invento. Las farmacéuticas dicen, si no nos aseguran un precio remunerativo, pues no habría forma de seguir investigando. De modo que la función aquí se establece así. Primero, habrá una patente, propiedad intelectual, que registra el invento. Yo registro una canción, la canción vallenata, Jóvenes Costeños, que a mí más me gustaba, decía, podrán los mares no besar sus playas, podrán los vientos no emitir sonido, podrá no haber más estrellas fugaces, podrá acabarse la ternura de un niño. Eso es copiado de Becker.
Yo canté esa canción del Binomio de Oro. Luego apareció joven costeño que Octavio Daza, quien la registró en Villanueva como canción inédita, tomó versos de Becker. Ya está muerto Octavio Daza. Después yo fui muy amigo de la canción de Diomedes que dice, se la dediqué a mi mamá: pueden haber más nobles que tú, habrá otra con más poder que tú, pueden existir en este mundo. Eso es copiado de Neruda. Hay copias. De modo que para que eso se enfrente se creó el sistema de patente. Y el que registra un invento, lo patenta, una marca, pues cobra sobre eso una regalía. Quien lo usa tiene que pagar regalía. Se llama eso en inglés un royalty. De modo que en el capítulo del sistema, que se llama capítulo sexto, propiedad intelectual, vamos a decir que el problema a resolver consiste en que para enfrentar la copia existe la patente. Es la patente sobre el invento. Y genera pago de una regalía. Así queda protegido el invento. Esa regalía, que dijimos se usa en expresión royalty, tiene esta característica. Por acuerdo mundial se estableció que eso está vigente por 20 años. Ocurre que en la India, la empresa Novartis quiso a un medicamento ya patentado, con vigencia de 20 años, cambiarle una proteína un año antes de vencerse y pedir un nuevo registro para otros 20 años. La Corte falló que no era novedoso. Que no era novedoso. ¿Qué ocurre? Que se ha creado una entidad llamada la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra. Les pregunto, hemos dicho que en el sistema hay protocolos e instituciones. Protocolos. El hecho de que exista el sistema de patente, ¿es un protocolo o una institución? ¿Es un edificio con funciones o es una norma que dice usted registra el invento y adquiere un derecho sobre él? Segundo, les pregunto, ¿el hecho de que tenga vigencia de 20 años es un protocolo o es un edificio? Es un acuerdo. ¿Pudo ser 21? ¿Pudo ser 18? Acordaron 20. ¿Qué es? En inglés es un agreement. Un acuerdo al que llegaron. Pero el que se establezca que la OMPI recibe las quejas y falla si hay piratería, ¿es una P o es una I? Es evidente que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como el nombre lo dice, es una organización, de modo que estamos hablando de una institución. Resumen, vean ustedes cómo hemos encontrado aquí un tipo de acuerdos. Usted registra el invento, otro acuerdo, los años de vigencia, pero quien ejerce el control sobre eso y sanciona a los infractores es una entidad llamada la OMPI, y ahí se ha visto claramente los dos componentes del sistema operando juntos. Un tipo de acuerdo sobre el patentamiento y su duración y la entidad encargada de vigilarlo. Eso es claro, ¿verdad? Para todo el mundo. Por eso decimos acá que en torno a decidir cuál es la instancia. Instancia es el espacio, institución, protocolo, acuerdo que cumple eso, pues se le ha encargado al sistema de patentes que está a cargo de la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que lleva los fallos sobre esto, los pleitos. Hay que advertir que hay problemas. Como veremos ahora en la OMC más adelante, la de comercio, pues el gobierno del presidente Trump, que se retiró del Acuerdo del Clima de París y rompió el acuerdo con Irán, también decidió no nombrar los árbitros en la OMC. Faltan 3 árbitros, de 7. Entonces no hay posibilidad de fallar las quejas que haya en el campo del comercio. Estados Unidos ayudó a crear la OMC, yo creo que la creó a sus conveniencias. El actual gobierno cree que, lo ha dicho Trump textualmente, la OMC nos ha tratado mal, cierro comillas, por lo cual la tienen paralizada. ¿Cómo reformarla? Pues no sabemos. Hay que advertir, para que no se me olvide después, que en la entidad monetaria
en la entidad, en la entidad que maneja la regulación, en la entidad que maneja el desarrollo, en esas entidades va a ocurrir lo siguiente, que los miembros arriba como abajo, en el FMI, que está acá, en el FMI y en el Banco Mundial, que está acá, en los dos, los miembros son los gobiernos. Como en todas, porque se trata de un sistema público, como vimos al comienzo, ¿no? Tomen nota, estos son abogados la mayoría de ustedes. Gobierno es que quien va a ser ministro de Hacienda. Pero cuidado, no es el Estado. No va a la Corte Suprema, ni la Constitucional, ni la Consejo de la Judicatura, que son Estado, ¿verdad? Pero no son gobierno. No va al Senado, no va a la Cámara, no van los gobernadores. ¿Son Estado? Claro, poder legislativo, pero no son el gobierno, está claro, ¿verdad? Es el gobierno quien nos representa. Y, por ejemplo, implicaciones de eso. Si una empresa violara un derecho laboral en Colombia, nos han acusado de eso. El carbón de Inglaterra se quejó contra Colombia, o el banano del Caribe. Y nos condenaran, tomen nota bien de eso, si hay un proceso allá, quien va a responder es el Estado colombiano, no el empresario privado. Pues es derecho internacional. Los actores son los Estados, no son los particulares. Y si hubiera sanción contra ese país por una falla de una empresa, paga el Estado la multa. Quiere decir que en ambas instancias también pasa en el campo del comercio con la Organización Mundial de Comercio, OMC, en inglés WTO, World Trade Organization, que regula y controla lo referido al capítulo 5, que es el tema del comercio que veremos más adelante. Déjeme decir que la diferencia entre esas dos entidades, fondo y banco, con la OMC, y lo digo de una vez porque es muy importante esa diferencia, es que es cierto que en los tres casos los miembros son los gobiernos. La diferencia radica en que mientras en el FMI del Banco Mundial el aporte del gobierno, de cada gobierno a esa entidad, se calcula sobre la base del tamaño económico del país, vale decir, su PIB, exportaciones, ingreso nacional y demás. Y la votación que ese país tiene allí, el voto que deposita para tomar las determinaciones, ese voto depende del aporte, o sea, es un porcentaje sobre el aporte. La consecuencia obvia es que si el voto es por el aporte, los 7 grandes hacen mayoría fácilmente. Pasan de la mitad. En cambio, en la OMC, los miembros son gobiernos, los aportes es solamente una cuota de administración, no por tamaño del país. Pero lo más importante de marcar la diferencia es que, les ruego tomar nota de eso vivamente, el voto en la OMC es un voto por cada país, como en las cooperativas, ¿verdad? Que no depende del capital del socio, sino cada ciudadano cooperado tiene un voto. En el FMI no, en el Banco Mundial no, en la OMC sí. Vale decir, un país es un voto. Eso quedó claro, ¿verdad? Igual a un voto. Ventajas de eso, desventajas de eso, es obvio que esto es más democrático. También más infuncional. Poner a la gente a votar en blanco y negro, juntando asiáticos, africanos, América Latina, países en desarrollo, hace mayoría sobrada sobre los 7 grandes, o sobre los 20 grandes. Entonces, ¿qué se inventaron? Sistemas de cuartos, azul, ámbar y demás, donde los países han llevado a hacer el lobby respectivo antes de votar y conseguir mayoría para los países desarrollados. Por ejemplo, los países en desarrollo nos quejamos del subsidio agrícola. Lo dije en la conferencia hace un momento. Hay subsidio agrícola en países desarrollados, que es una competencia desleal contra nosotros en los bienes agrícolas. Nos interesaría discutir eso en la OMC y eliminarlos. O subsidiamos todos.
o no subsidia a nadie, o nos ayuda en lo que sea. Estados Unidos se opuso con los países desarrollados y nunca la OMC discutió los subsidios. Sí discutió propiedad intelectual, que le importaba a ellos. Farmacéuticas, copia de libros, de películas, de videos. Usted encuentra que hoy en día en una universidad no puede fotocopiar un libro y venderlo. Tiene que va un proceso por propiedad intelectual, ¿verdad? Pues bien, una cosa muy importante es decir lo siguiente. Estados Unidos tiene, en este sistema del FMI, Estados Unidos tiene un aporte de solamente 16.5%. Parece bien poco, ¿verdad? Está muy lejos del 51, ¿no es cierto? Sin embargo, con ese 16.5 controla la institución. Este mes se cumple 75 años. Es imposible que ninguna decisión se tome contra Estados Unidos. No se tomó nunca una sola en 75 años. ¿Alguien sabe la razón por la cual consigue ese control con tan pocos votos? La razón radica en que la norma estatutaria dice que una decisión se toma con 85% de votos. ¿Alguien podría reunir 85 votos si no tiene 16? No. Ese 1.5% es un derecho real de veto para que no se decida nada en su contra. Dicho eso, cerramos diciendo, si aceptamos la definición del sistema como una sumatoria de protocolos e instituciones, siendo el protocolo los acuerdos y estas las entidades, aquí están los acuerdos y allá las entidades, tendríamos en el caso de la propiedad intelectual, es muy patético y evidente que tenemos un acuerdo, reconocer los inventos, llama patente, otro acuerdo, pagar por ellos, llama regalía, otro acuerdo, vigencia de eso, 20 años, y una institución que se encarga de eso, que es la OMPI. El ejemplo es muy nítido, ¿verdad? Entonces podemos seguir. Y entramos a la parte de una valoración de la historia del sistema. El autor Benjamin Cohen desarrolla esto en su texto, Breve Historia del Sistema Internacional. Hablamos de lo que ha pasado, ojo con eso por favor, lo que ha pasado en Occidente. Yo traeré mañana una moneda de China para mostrar la moneda que tiene 5.000 años, pero no sabíamos que existía. Hasta que Marco Polo fue a China y trajo la pasta para Italia y demás no sabíamos que había monedas chinas así de grandes. Dice Benjamin Cohen que el primer sistema que tuvo extensión internacional fue el sistema de Roma. Quienes tengan Netflix y lo vean aunque no paguen por él, van a ver una serie que se llama Imperio Romano. Muy buena serie. Aparece el triunvirato entre Marco Licinio Craso, el señor Pompeyo y el señor Julio César. Y vieron cómo se casa Julio César con la hija de Pompeyo para quedar emparentados y su hijo se muere. Y ven cómo Craso se fue a Persia a robar y a saquear, lo capturan preso y le derraman en la boca oro derretido y fundido para calmar su avaricia. Así lo matan. Y César pues conquista la Galia francesa y va a Egipto después. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que lo que es la península ibérica, la Galia francesa, España, Portugal y Francia, toda la península itálica, las islas, Córcega y Cerdeña, Sicilia, lo que es el Asia Menor, Turquía, Grecia, Anatolia, hasta Egipto, llegando hasta parte de Persia, fue controlado por Roma. Uno encuentra, yo visité en Francia, templos romanos en Orange, en Nîmes, uno encuentra acueductos romanos en Segovia, en España, y se decía que todos los caminos conducían a Roma, porque eran hechos en piedra, hasta Roma, de modo que Roma tuvo un dominio, digamos, para decirlo, en Europa y el Mediterráneo. Roma no fue hasta Asia, de ninguna forma. Luego aparece el dominio de potencias europeas, va a aparecer en lo que hoy en día es Italia, que no se llamaba Italia por supuesto, pero hubo el dominio muy grande de Venecia y de Florencia. Dice Cohen que se usó el florín por mucho tiempo. Florencia muy pequeña, pero ahí estaban genios como Rafael, como Miguel Ángel, como Da Vinci, e inventores también. Luego aparecen, pues, un tiempo de potencias europeas. Las más destacadas fueron, obviamente, Holanda, país muy pequeño pero gran comerciante, y después Inglaterra,
que gobernó el mundo desde la parte final del siglo XVIII. La máquina de vapor, que marca el dominio inglés, se patenta en 1776 por James Watt, mismo año de independencia de Estados Unidos y mismo año del libro de Smith, La riqueza de las naciones. Digamos que eso marca la modernidad. Se patenta la máquina de vapor, rompe Estados Unidos y se hace la publicación de Smith en una clara emergencia del mundo moderno. Y luego tendríamos el dominio de Estados Unidos con el dólar, del cual vamos a hablar un poco más adelante, que está aquí como protocolo de uso de la moneda norteamericana. Eso sería la evolución que muestra el señor Cohen de la moneda mundial, atendiendo a qué divisas se usaba el comercio, con cuál se pagaban los viajeros, con cuáles hacían el comercio de bienes, la navegación. Pero aparece ahora un sistema alternativo. Voy a traer mañana un texto que escribimos sobre esto, mostrando que hoy en día tenemos un banco de los BRICS. Ese banco de los BRICS fue fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hoy ya tiene problemas. Está en crisis Brasil. Tiene problemas. Rusia no está creciendo mucho. Tiene problemas. Una pelea muy dura geopolítica antigua entre China e India. Tuvo un pequeño conflicto armado en los años 70. Sin embargo, ellos coinciden en buscar salirse de la hegemonía de Estados Unidos. Por ejemplo, crearon también los chinos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Ese banco presta mucho más que el Banco Mundial y el BID juntos. Esto sería el Banco BRICS como un FMI. Este Banco de Infraestructura sería como un Banco Mundial, que vemos después. El yuan, nombre de la moneda china, llamada popularmente renminbi, se llama popularmente el renminbi, ha ido aumentando su presencia. Por ejemplo, impacto 1, el FMI tiene una moneda llamada el DEC. DEC significa Derechos Especiales de Giro. Derechos Especiales de Giro. Vamos a ver después cómo se llegó a eso. Por hoy digamos que se llama en inglés Special Drawing Rights. SDR es la sigla inglesa para el DEC, que es la moneda del FMI. Advirtamos, solo significa el 2% de la masa monetaria mundial y solo se usa entre el FMI y los gobiernos, no para el comercio privado en supermercados. El 2% de la masa monetaria mundial, que se llama en economía M1. Pues bien, para comprender bien el sistema, es bueno terminar diciendo que ya el yuan hace parte de la cesta que calcula el DEC, junto con el dólar, junto con la libra. El DEC se calcula con dólar, libra, yen, euro y ahora el yuan también está allí, haciendo parte de esa cesta de cálculo que da origen a la moneda del Fondo Monetario llamada el DEC. Esto tiene apenas 3 años. El DEC entró en 2017 por allí. Entremos entonces a desarrollar el punto 1 de este sistema. Yo aquí quiero colocar la estructura sistémica que tiene toda esta organización. Si ustedes ven como un átomo que tiene partes, tiene que decir hay interacciones. Por ejemplo, una interacción. Esta flecha que he colocado aquí conecta FMI con Banco Mundial. FMI, entidad reguladora, la vamos a explicar después. Banco Mundial, entidad de desarrollo. Se llaman en la teoría económica Twin Institutions, o sea, gemelas. Quiere decir que los 189 miembros del FMI son los mismos 189 miembros del Banco Mundial. Ni uno más, ni uno menos. Nadie puede decidir, soy miembro del Banco Mundial, no entro al FMI, ni lo contrario. Nadie puede decir eso. ¿Esto qué es? De todo, resúmenes, lecturas. Son resúmenes. Si te concentras en la clase ahora, va a entender mejor eso que puedes leer ahora sobre eso.
intentaba decir que estas dos entidades tienen los mismos miembros. Primero un país ingresa al FMI y cuando ha tenido el ok del FMI ingresa en segundo lugar al Banco Mundial y nunca al revés. Y en tercer lugar, no habrá un préstamo que el Banco Mundial otorgue a un país sin el visto bueno aprobatorio del Banco Mundial. Es imposible. Corrijo. Ningún préstamo del Banco Mundial puede otorgarse sin que el FMI dé agreement, digamos en español de modo coloquial, el chulito, en que dice si el país cumple condiciones, tiene capacidad de pago, ha sido responsable, se le puede prestar. ¿Qué quiere decir? Que hay una interacción, ¿verdad? Son entidades gemelas, hermanas. Su asamblea se hace en otoño o en primavera. Es conjunta, se reúnen juntos el mismo día. Como que por la mañana en un hotel dice arriba FMI, Alemania, Argentina, Zimbabue. A mediodía después del almuerzo aparece el mismo hotel, la misma sala, las mismas sillas, los mismos ministros, las mismas banderas, diciendo Alemania, Argentina, Zimbabue y arriba Banco Mundial. Me expliqué, ¿verdad? Hay una tal sincronía. Algunos de nosotros llaman hermanos siameses. Algún autor habla que hay un transvestismo entre los dos, porque, bueno, por una parte el Banco Mundial no puede prestar, sino que el FMI le autorice. Pero en segundo lugar, hay casos como Argentina, año 2001, una crisis muy severa, una moratoria a la deuda, la más grande historia del capitalismo en moratorias. El país requería de reservas, divisas de emergencia. El Banco Mundial presta plata para fondear al Banco Central. Bueno, plata para hacer con eso alimentación para la gente y obras públicas, pero a su vez cumplía la función de soportarle con divisas argentinas sus reservas, lo cual apoya a nivel macro la moneda. Hay un punto que poco se habla en economía, porque los economistas, por desgracia para nosotros, nos formaron solo viendo curvas de indiferencia, cosas económicas, y no viendo cómo opera el Estado, o cómo fue la historia. Vean, por ejemplo, esto. Yo he colocado en el punto 1 el tema del poder, a lo que llamo yo el problema de la hegemonía. Hegemonía, o el hegemón, en palabras griegas, es el que manda. El hegemón tiene unas funciones claras, por ejemplo, de darle liquidez al sistema. Así como Estados Unidos le da a Colombia el Plan Colombia, de igual forma Rusia apoyó a los serbios en la Primera Guerra Mundial, o Inglaterra apoyó a Australia y a Nueva Zelanda, de las cuales todavía son parte de la Comunidad Británica de Naciones. En segundo lugar, ese hegemón puede arbitrar problemas. El acuerdo entre Israel y Egipto, por el cual acepta Israel acepta devolver el Sinaí a Egipto, está condicionado a que Egipto reconozca el Estado de Israel. Ha habido una guerra de los 6 días, fue la guerra de Yom Kippur. Israel destruye la aviación egipcia. Recordemos que en la Biblia los judíos estuvieron en Israel como esclavos en la época de José, el de los sueños en la época de Moisés, recuerdan bien, ¿verdad? De modo que ese conflicto modernamente se presenta así. Hay una guerra, Egipto como país árabe no reconoce el Estado de Israel, que fue impuesto por la ONU en la franja, con la idea de que hubiera 2 estados con iguales derechos. El Estado palestino nunca se creó, aún hoy no se ha creado. Pues bien, hay una guerra, la época de Moshe Dayan y Golda Meir, y Israel destruye la aviación egipcia y le quita el Sinaí, la península del Sinaí. Comienzan a aproximarse y los invita Jimmy Carter a Camp David. Jimmy Carter es el presidente del hegemón. No cualquiera puede invitarlos. Los invita Jimmy Carter a la Casa Blanca, a la casa de huésped de Camp David, y le pregunta a Israel, ¿por qué no le devuelve la península de Egipto, que es egipcia? Israel responde, porque no me reconoce como Estado. ¿Cómo negociamos si no me reconoce? Que me reconozca. ¿Usted puede reconocerlo? Claro, lo reconoce. Y Anwar Sadat reconoce el Estado de Israel, le entregan Sinaí y muere Sadat en un atentado. La siguiente ocasión, Clinton reúne a Arafat de la OLP con Yitzhak Rabin, el primer ministro de Israel. Están negociando, van a un acuerdo y matan a Yitzhak Rabin y el acuerdo muere. ¿Quién los invitó en ambos casos? Carter invita a Menachem Begin con Anwar Sadat y el señor Clinton invita a Arafat y al señor Yitzhak Rabin
porque es el hegemón, puede invitarlos. Y por último, impone un orden. Por ejemplo, puede decirnos que paguemos en dólares, aunque sepamos que es un papel, que se imprimió en una imprenta que costó 30 centavos de dólar, o sea, 1.000 pesos colombianos fabricar un papel que dice 100 dólares y puede pagarte 300.000 pesos de banano de la zona bananera y costó 30 centavos de dólar fabricar el papel. Se llama eso en economía señoreaje. Se llama así porque en la Edad Media el señor de la tierra le entregaban pues la tierra al campesino y el campesino tenía que trabajar en esa tierra suya, pues en entrega y darle parte de la cosecha al señor, o un impuesto por usar el molino, o ir a trabajar en persona a la tierra del señor, o ir a la guerra con el señor, armar caballero a su hijo, aportar para dote de su hija, y la noche de bodas de la mujer del siervo era con el señor. Se llamaba derecho de pernada, o primera noche, prima noctis. Esa dominación da origen al concepto de señoreaje monetario. Pues bien, que el dólar sea la moneda mundial es un acuerdo, sí, pero no fue impuesto. Vemos a ver enseguida cómo se hizo eso. Y en consecuencia, autores como Fred Bloch dicen, eso es un desorden, porque Estados Unidos para Vietnam fabricó 500.000 millones sin respaldo, pagó la guerra de Vietnam con papel, cuando acaba la guerra le dicen, denos el oro, y no había oro suficiente para esa cantidad de dólares, al extremo que Johnson, el presidente Johnson, bloqueó por unos años la salida de oro de Estados Unidos, cosa inusual, para proteger las reservas, pero prohibió la salida de oro. Quiere decir eso que esa decisión, a nivel teórico, histórico y a nivel racional, es una cosa irracional. ¿Qué le explica? El poder del hegemón. Por eso digamos que si hablamos del poder y establecemos que lo ejerce quien tenga los elementos para ser hegemón, uno podría decir, siguiendo a Morgenthau, que ese poder se forma de territorio. Hay países con muy poco territorio. Bolivia no tiene salida al mar. Israel cabe de aquí a Fusagasugá, Israel. Y tiene potencia nuclear. Y tiene energía nuclear y tiene capacidad de combate. Pero se ha hecho en un territorio de 80 por 40 kilómetros. Tener recursos naturales. Es mejor tener petróleo que no tenerlo. Carbón que no tenerlo. Acero que no tenerlo. Tercero, población. En un país como China le sobra población. Los Estados Unidos se hizo con inmigrantes. En Nueva York está toda la libertad y su pedestal son homenaje a los inmigrantes. Llegaron irlandeses a formar Nueva York. Eran pobres en Irlanda. Pobres, pobres. Decía un restaurante inglés, no pueden entrar perros ni irlandeses, decía el letrero en Inglaterra. Se fueron por la pobreza. Suecos. Un tercio de la población de Suecia se vino para Estados Unidos en el siglo XIX. Después llegaron los italianos a Chicago, después los coreanos a Vancouver, en Canadá y a California, después llegaron los cubanos hace 50 años a la Florida huyendo de Fidel Castro, luego los dominicanos al Bronx de Nueva York, y hace 30 años pues llegaron la gente de Cali y de Medellín a vender bandeja paisa y pan de bono en Hayton Heights, en Nueva York. En el siglo XIX resulta evidente para todos que el poder lo tuvo el Reino Unido. Lo tuvo el Reino Unido. United Kingdom, formado por la unión de Escocia, Irlanda, Inglaterra y País de Gales. Escocia ha intentado desprenderse, ha hecho referéndum para retirarse, ganó la membresía, pero si el Brexit se mantiene, Escocia se irá del Reino Unido y seguirá en Europa con toda seguridad. Hay un lío con Irlanda, dividida en dos, la del norte que es inglesa, la del sur que es República Independiente. ¿Cómo manejar eso si hay Brexit? Si no va a haber aduana, pondrán la aduana, se acabará la migración libre, no sabemos todavía eso. Sí sabemos que Inglaterra tuvo un dominio desde 1776, que James Watt patenta la máquina de vapor, hasta, sin duda ninguna, el 21 de septiembre del año 31, por motivos que iremos a continuación. Se puede marcar ahí, ese día puede marcar el fin de su hegemonía. Puede votar sí al Brexit y añorar el imperio, pero
pero es un imperio del pasado, es una memoria. No ejerce el poder mundial hoy en día, de ninguna forma lo ejerce. Si uno se preguntara cómo entender que Inglaterra tuviera el control sobre Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Barbados, Hong Kong, etc., hay que decir que el mundo no es muy consciente de cómo una isla tan pequeña pudo controlar el mundo. China llama a esa época siglo de las humillaciones, porque le propusieron aceptar el comercio libre del opio. China exportaba sedas y perlas, bienes valiosos, y recibía de Occidente las especias, clavo, canela y esto. Era grande el desbalance. Inglaterra descubrió una fórmula mágica, compensarlo con opio. Y le propuso a China que permitiera el tráfico del opio. El emperador de China hizo una carta a la reina Victoria diciéndole: ¿por qué si las cosas que yo envío a Inglaterra son buenas, usted quiere que yo le reciba cosas malas? No aceptó, le impusieron la guerra. Le quitaron Hong Kong por un siglo. Por un siglo. Estos días hay protestas en Hong Kong por la democracia. Inglaterra ha dicho que le preocupa. China responde: ese no es su problema. Voy a compartirles, Holman, por favor, el texto de la Corte de la India negando la patente de Novartis, el ingreso del yuan chino al DEC, el sistema alternativo de China, y este texto sobre la opinión de China sobre el tema de Hong Kong. Yo soy favorable a que haya democracia en todas partes, donde pueda expresarse libremente. Pero no aquí en Inglaterra le diga a China que tiene que hacer, porque la única razón que arguiría es que lo controló por una guerra infame. También Japón ocupó China y creó un imperio títere en la Manchuria, llamado el Imperio Manchukuo. Puso emperador a Puyi, un hijo de los emperadores chinos, a cuenta de que un país va a colonizar a otro. También Portugal le quitó Macao y Taiwán. Se llamaba Formosa en lenguaje portugués la isla de Taiwán. Pues bien, cerremos eso diciendo, yo acabo de estar en Bombay, estatua de la reina Victoria de Inglaterra. Llegué a Calcuta, estatua de la reina Victoria de Inglaterra. Llegué a Australia, la reina Victoria, porque fue el imperio colonial. De hecho, en la conferencia de Bretton Woods, Keynes propone que el manejo comercial se hiciera de modo bilateral, o sea, preferencias yo contigo y tú conmigo, no con el resto del sistema. ¿Qué razón tiene eso? Claro, tenían colonias. Estados Unidos no. Estados Unidos, ¿qué dijo? No, que sea multilateral, preferencia de todos con todos. Por favor, alcen la mano quienes creen, y tomen la cámara, por favor, tómenlos a todos votando. Alcen la mano quienes creen que lo mejor para el sistema mundial sería que las preferencias fueran de un país con otro, no extensivas al resto del mundo. Quienes creen que eso sería lo mejor, alcen la mano, por favor. No hay acuerdo de este lado. ¿Hay algún acuerdo? Tampoco ningún acuerdo de este lado. Les pregunto, ¿y quiénes creerían que sería mejor que las preferencias fueran de un país con todos y que mi preferencia a un país se extendiera a todos los socios del sistema, que fuera multilateral? ¿Quiénes creen que sería mejor eso? ¿Pueden alzar la mano, por favor? 2 votos a este lado y a aquel lado un voto. Le pregunto, señorita Gina, por lo que tú conoces, las preferencias que Canadá le entregó a México en el acuerdo llamado NAFTA, North American Free Trade Agreement, o Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio, estas preferencias de Canadá a México benefician a Colombia. ¿Se extienden a Colombia o no? ¿O debe Colombia negociar otro tratado con Canadá diferente? Benefician a Colombia siempre y cuando sea partícipe del mismo. Fue un acuerdo Canadá-México. Le pregunté, ¿el acuerdo Canadá-México se aplica a Colombia? Firmaron Canadá y México, no firmó Colombia. Sí, sí. ¿Se aplica a Colombia? Beneficiaría, creo yo, siempre y cuando Colombia tenga buenas relaciones con uno de los 2 países que firmó el acuerdo de México. ¿Quiénes creen que los beneficios que entregó Canadá a México, el tratado de los 2, el cual no firmó Colombia, no cubren a Colombia? ¿Quiénes creen que no cubren a Colombia, no benefician a Colombia? ¿Qué opina el delegado de la costa atlántica? Gina, no cubren a Colombia. Tuvo que firmar Colombia un tratado diferente, nuevo con Canadá, diferente. Tome nota de lo siguiente, Gina. El sistema internacional escribió lo siguiente: todo beneficio que un país conceda a otro se extiende a todos. Eso es multilateral, ¿verdad? Se llama la OMC Most Favored Nation,
o trato de nación más favorecida. También traduce trato nacional. Doy un ejemplo. Si el gobierno de Colombia decidiera ponerle impuesto a las petroleras y grabar con ese impuesto a la inglesa, British Petroleum, a la francesa Total, a la Conoco de China, a la norteamericana, a la Oxy, y no grabara Ecopetrol, cualquier firma podría ir a la OMC y demandar Colombia nos trató de modo desventajoso por ser extranjeros, Gina, y la medida de Colombia se cae. Hay una obligación legal que todo país acepta entrar al sistema que tratará a los extranjeros como nacionales, ni impuestos diferentes para ellos, tratamiento igual. Pero si los beneficios de Canadá otorgados a México en el tratado no cubren a Colombia, quiere decir que se aprobó que fuera multi, pero opera de modo bi. O sea, el texto dice será multilateral, pero no es cierto. Cada quien negocia con su socio, sus privilegios, y quien quiera que haga un tratado nuevo. Todos entendieron, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, mire este caso típico. Inglaterra vota salirse de Europa, es el Brexit. No han logrado implementarlo. Llevan 2 años y medio y no pueden implementarlo. Pero ya Colombia firmó un TLC con Inglaterra directamente. ¿Por qué? Porque si el Brexit pasa, quedamos protegidos de que tenemos un acuerdo con Inglaterra, o si no, pagaríamos aranceles. Ustedes piensen lo siguiente. Muchos amigos míos han criticado el TLC con Estados Unidos. Yo critiqué el hecho de que fuera asimétrico los subsidios. Lo sigo sosteniendo. Pero ¿qué ocurre? Le pregunto, un joven de Cartagena, joven Carlos Romero, si Chile había firmado TLC con Estados Unidos antes que Colombia, si Perú había firmado TLC con Estados Unidos antes que Colombia, si Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, todo Centroamérica, salvo Panamá, y Dominicana habían firmado, y también antes Canadá y antes México, vale decir, casi todo el continente, salvo el Atlántico de Brasil, Uruguay y Argentina, tenían un TLC con Estados Unidos previo a Colombia, y sus bienes entraban a Estados Unidos en arancel, y Colombia no tenía TLC, estábamos en igualdad de condiciones o en desventaja para entrar a Estados Unidos nosotros. Carlos. Todos tienen TLC en aranceles para entrar a Estados Unidos. Colombia no ha firmado porque pensamos que es nocivo el TLC. Nos toca pagar aranceles. ¿Estamos en igualdad o en desventaja? Se firmó el TLC. ¿Entendido por qué, verdad? ¿Qué ocurre? Hay un régimen previo llamado el ALPA, el Andean Trade Preference Act, que era un acuerdo andino de preferencias por el tema del narcotráfico. A Colombia, por el tema del narcotráfico, nos daban preferencias. ¿Qué ocurre? Que eran unilaterales, que eran un beneficio dado por Estados Unidos que podía quitarse como se dio. Por ejemplo, un presidente perdió la visa, tuvo un problema con Estados Unidos, acusación de que había entrado plata en narcotráfico en su campaña, y cuando el presidente de la época pierde la visa, Colombia pierde las preferencias, joven Carlos. De modo que el siguiente año pagamos aranceles. Luego los devolvieron. Pero todo les queda claro que un TLC es bilateral y recíproco, tiene fuerza jurídica de tratado internacional y es obligante, lo cumplimos ambos. Alguien quiere irse, anuncia y se va en 5 años, como pasó con Chávez en el Pacto Andino. Pero si es una cosa de una concesión benéfica unilateral, quien la da, la puede quitar. Y no lo hicieron. Por esa razón estoy diciendo que los TLC son asimétricos, sí son asimétricos, hay subsidios que aquí no los prohíben, pero, y recomiendo ver el video que llama Ley 9.70, está en YouTube, y muestra cómo en el TLC con Estados Unidos no se pueden exportar bienes a Estados Unidos que no han sido producidos con semilla certificada comprada a Monsanto, por ejemplo. Sin embargo, lo que es claro es que entre un tratado bilateral de 2 partes negociando y mutuamente obligadas, hay unas condiciones mejores a que un país me conceda privilegios que me puede quitar mañana. Por ejemplo, joven Almeida, ¿quién haría una inversión en Colombia para beneficiarse del TLC con Estados Unidos si va a durar 5 años ese tratado? ¿Usted invertiría para una inversión de largo plazo si la certeza es 5 años? Vean este caso, el señor Trump hizo cambiar el tratado norteamericano. Propuso que cada 5 años se renegociara. ¿Quién iba a invertir una cosa para 5 años? Quedó en que hay una renegociación, creo que cada 12 años se va a renegociar, pero por ahora no pasó que fuera 5. Dicho eso hasta allí, tenemos entonces que Inglaterra es hegemón mundial y yo creo que se puede explicar claramente que es atribuible a su gran invento de haber descubierto la máquina de vapor. Autores como el gran estratega mundial Alvin Toffler dice que ha habido 3
cambios históricos en la humanidad. Dominar la rueda y el fuego, los primitivos nuestros. Segundo, antes era el sueño de Ícaro de robar el fuego a los dioses, ¿no? Segundo, la máquina de vapor. Y tercero, el computador. Quienes vieron la película Código Enigma habrán encontrado cómo el señor Alan Turing, gran genio de Inglaterra, le encargan de descubrir el código para saber el mensaje alemán que mandaba los bombardeos. Él inventa la máquina decodificadora, que es la madre del computador. Va a enviarles a ustedes, Holman, el texto sobre eso. Turing aparece muerto un día. Aparece muerto envenenado con cianuro. Una manzana en su mesa de noche. El gobierno dice se suicidó porque era gay. Lo habían castrado además. La familia dice, a él lo suicidaron, lo mataron, sabía muchas cosas. Y Steve Jobs, que nunca lo dijo, colocó esa manzana mordida en el computador Mac y en el iPad, en la tableta, y en el iPod para oír música, y en el iPhone, en homenaje silencioso a la memoria de Alan Turing. ¿Cómo sabemos eso? En la biografía de Steve Jobs, usted verá en su escritorio la foto de Turing colocada atrás. Haber descubierto la máquina de vapor, Inglaterra tuvo entonces la máquina de vapor y el ordenador de Alan Turing. En ese periodo de hegemonía, ¿qué ocurrió? Que en la parte monetaria el problema radica en definir quién va a ser el patrón monetario mundial. Pensemos que patrón equivale a jefe, a amo, a dueño, a propietario, al que impone, ¿no? Y eso querría decir que en esa moneda se pagarán las exportaciones, en esa moneda se cobrarán las importaciones, se hará la inversión extranjera directa, se harán los créditos, se pagarán los créditos y se hará el turismo. Si usted se va a Orlando, a Disney, a ver a Mickey Mouse, con toda seguridad no puede pagar con peso de la entrada. Le van a decir, señor, sea serio, vaya y compre divisas fuertes. Ni siquiera van a recibirle euros, ni siquiera van a recibirle yenes. Le van a decir, traiga dólares. Está claro, ¿verdad? Para eso son hegemón. Arriba decimos que la instancia fue en el 19, sin duda ninguna Inglaterra. Tan fue hegemón que todavía hoy se lamenta de la pérdida de su gran poder mundial y convoca el Brexit para recuperar el poder mundial, pero ya es muy difícil. En el siglo XX decimos, ya Inglaterra no es el poder mundial. Ocurre que bajo el periodo inglés la cosa funcionaba así. Entre el 1875 y el 31, como dije hace un rato, funciona una cosa llamada patrón de oro. El patrón de oro consistía en un sistema, mañana mostraré aquí billetes con esa denominación del oro, de esta forma. La libra esterlina, un papel, se comprometía el gobierno inglés a garantizar metal precioso en estas condiciones. Habría un respaldo en metal para ese billete, condición número 1. Habría 2, posibilidad de convertir ese papel en metal en cualquier momento que el dueño dijera, quiero ese metal, tenían que dárselo sin ninguna discusión. No era una tutela judicial, era, deme mi oro. Vamos a ver mañana que el billete dice, pagará al portador 100 pesos de oro. Y más nada, más nada. Tercero, la paridad o tipo de cambio de metal por libra era fijo. No había entonces posibilidad de que subiera tipo de cambio, devaluación, ni que bajara, revaluación. Y también estaba garantizado que el gobierno que entraba a patrón de oro permitía, condición 4, el ingreso de metal precioso. Todo el mundo quiere que ingrese metal precioso, pero prohibía la salida de metal precioso. 5, tocaba permitir la salida. Hoy en día se han encontrado un barco con oro de Venezuela por ahí en Uganda, ¿no? Hablé hace un momento que el señor Johnson prohibió salida de oro cuando la guerra de Vietnam se complicó. Pero el sistema exige, usted entra al sistema, entonces permite que entre y que salga. Muchos países quieren que sí entre, pero no quiere que salga. ¿Qué ocurre? Que Inglaterra firma eso y en la Primera Guerra Mundial, First World War, se dedica a hacer esto. Más libras y más libras
y más libras para pagar la guerra. ¿Ustedes creen que a medida que fabricaba libras en la imprenta, aumentaban las minas de oro? ¿Alguien cree que imprimiendo papel descubre minas de plata? No, no funciona así. Hay una asimetría, hay un desfase. Y es que hay más masa circulante de billetes que el respaldo metálico en las arcas del Banco Central. Pasa la guerra, año 19, estamos celebrando 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, y la gente le pide a Inglaterra que cumpla la condición 2. Deme el oro. Inglaterra declara, como dije abajo, el 21 de septiembre del 31, declara que la libra no es convertible. La libra no será más convertible. Podemos decir técnicamente que allí muere el patrón de oro. Colombia aplica el patrón de oro y lo suspende en diciembre del mismo año. O sea, 3 meses después de Inglaterra, Colombia declara que no puede cumplir patrón de oro, aunque en el año siglo XX hubo un incidente con una tutela de un ciudadano que le dijo al Banco República, deme el oro de este billete. Y el banco respondió, en Colombia el billete es un instrumento, un símbolo monetario, pero no es un título exigible y no ordenó entregarle el oro. Porque si a todo mundo le entregan su oro, las reservas no alcanzan. Por eso se dice dinero fiduciario. Todos saben de dónde viene la palabra fiducia. Ustedes todos vieron latín en derecho, ¿verdad? Sí. Viene del latín fides, que es fe. Fiducia es yo le entrego mis bienes, usted me los administra, le doy su confianza y usted me entrega los rendimientos. Yo hago eso con Holman y tengo la confianza de que probablemente Holman me dé cuenta de mi manejo de mis bienes, aunque pues cada mes le faltan recursos para completar los pagos. Una vez Inglaterra no puede cumplir con eso, digamos que si fuera una cosa de fechas, ese día muere la hegemonía inglesa y aparece entonces en el siglo XX la hegemonía de Estados Unidos. Contaba hace un momento que en el monumento a los inmigrantes en Estados Unidos está el pedestal de la Estatua de la Libertad. Y uno se pregunta cómo un país puede inventar los satélites, la bomba atómica, los submarinos, los transatlánticos, llegar a la Luna, tener Google, YouTube, Twitter, inventado por ellos. Hay que decir, un soviético fue al espacio antes que los americanos. Hubo satélites en 57 y una perra llamada Laika y un tipo llamado Gagarin y una mujer llamada Valentina Tereshkova. Pero en el conjunto de la suma, Estados Unidos tiene un mayor presencia espacial que los soviéticos hoy en día. Dicen que fue a la Luna. Hay una gente que en Estados Unidos que no hubo viaje a la Luna. No sé. Sí hay un evidente hecho de que Google, YouTube, Hotmail, Twitter, Amazon son producción norteamericana. Un gran sociólogo francés se preguntaba eso. Se llamó Tocqueville, Alexis de Tocqueville. ¿Cómo ocurrió eso? Se preguntaba Tocqueville. Y se vino a Estados Unidos y recorrió de extremo a extremo y publicó Democracy in America, diciendo cómo lo hicieron. Y atribuye a varias causas. Una muy importante, la asociatividad. Están asociados hasta los que venden armas y defienden ferozmente la venta de armas. Como un derecho. Y a estar armados. Pero hay gente que me asocia por las estampillas y por cualquier cosa, para defenderse del Estado. Y a nivel constitucional, por una enmienda constitucional, hay derecho a armarse contra el Estado. Hay gente que lo ha hecho. Pues bien, Tocqueville atribuye a eso. Yo dije arriba en la conferencia el tema de los sindicatos y dije, es tan importante la democracia que haya sindicatos fuertes, transparentes y democráticos, como gremios fuertes, transparentes y democráticos. Ni uno ni otro puede tener un derecho en contra del otro si no es simétrico. Y padres de familia, y comunidades, y cooperativas, y artistas tienen que estar organizados. Lo que nos dice Tocqueville muy fuerte es lo siguiente. La gente que vino a Estados Unidos, vino de Europa, perseguida por sus ideas. Eran liberales, luteranos, calvinistas y demás, perseguidos por sus ideas religiosas y liberales. Hicieron un país tan liberal que los inmigrantes fueron rápido poder. Kennedy era irlandés, igual que Reagan. La señora Albright, canciller de Clinton, es checa. Y Kissinger era austríaco. Ya hay parlamentarios cubanos como Marco Rubio y la Ocasio-Cortez. O sea, en una generación han ascendido al poder. De modo que Estados Unidos tiene unas razones para su poder. Una, aplicando lo de Morgenthau, es territorio. Es un país que tiene 2 océanos. Su territorio, curiosamente, ha crecido.
Ha crecido porque compró Alaska a Rusia. Creció comprándole Luisiana a Francia. Compró ocupando Texas, California, Nuevo México. Creció quitándole Panamá a Colombia. Creció quitándole Florida a España y Filipinas a España. Creció ocupando Hawái y las Guam. Creció de muchas formas. Creo que sigue creciendo todavía. La base de Guantánamo en Cuba. En segundo lugar, es un país con recursos naturales tan abundantes que tuvo la fortuna de que en Texas había petróleo y en California había oro. Pero aparte de eso, su demografía, que acabo de mencionar, es un país formado por inmigrantes. Esos inmigrantes trajeron dos cosas muy importantes. Trajeron tecnología y ciencia. El 95% de patentes registradas hasta Bretton Woods eran de Estados Unidos. Y trajeron la democracia. No hay duda ninguna que una vez no es muy consciente de eso. Yo estudié en Francia. Le agradezco a Francia enormemente mi doctorado. Pero los derechos del hombre ciudadano fueron proclamados en la Carta Americana de Independencia 13 años antes de la toma de la Bastilla. Ahora, hubo un francés, Lafayette, redactando allí, por supuesto. ¿Alguien vio la escena del Campeonato Mundial Femenino la semana pasada, cuando marcó una norteamericana el gol contra Inglaterra? ¿Qué hizo? Tomó así. ¿Qué explicó ella? ¿Que estaba celebrando? De un bebé, el embarazo, algo así. Una amiga de una actriz famosa que... ¿Y qué dice la gente mal pensada que estaba haciendo realmente? Que era una burla al té. ¿Por qué es tan simbólico el té entre ellos? Repita, la revuelta de los norteamericanos contra Inglaterra es botar al mar el té porque te han muchos impuestos. Como Antonia Santos en Colombia arranca el edicto del Real de los Impuestos y lo rasga. Y la fusilan por eso. Se cumple dentro de 20 días, fusilamiento de Antonia Santos, 200 años, por haber rasgado el edicto de impuestos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Votaron el té al mar para no pagar impuestos. Yo estuve en Boston hace 4 meses. Hay una ruta llamada la Línea Roja. Usted recorre la línea donde fue el movimiento de protesta que hizo la independencia de Estados Unidos. Pues bien, esa gente que vino huyendo trajo democracia, ideas liberales, y por eso pudieron ser innovadores. Hay que decirlo con todas sus letras. Einstein, incluso Einstein en el siglo XX, tuvo que venirse a Estados Unidos. Y ese es el ciudadano americano. El padre Chardin, jesuita francés, fui a su tumba ahora en New Jersey, decía, hay evolución y Dios existe. O sea, tomó a Darwin y lo bautizó. Le prohibieron enseñar. Entonces se vino a Estados Unidos y murió en Estados Unidos refugiado en el 57. Yo ya estaba en la escuela pública. Eso fue ayer. Por eso ese país, Estados Unidos, recibió inmigrantes. Tenía metal precioso, oro, tanto que el 75% de reservas del 44 estaban en Estados Unidos. Cuando llegue la discusión monetaria en Bretton Woods, White va a decir una tesis opuesta a Keynes. Keynes había dicho lo siguiente: para que no haya este abuso de emisión irresponsable, propongo, dijo Keynes, una moneda hecha de esta forma: verde por el dólar, amarillo por Europa, azul por la libra, y llamó a eso la moneda Bancor. Y White respondió, no, así no, mejor aquella que tenga mayor respaldo. Queda claro que si 75% del oro del mundo está en Fort Knox, la reserva de Estados Unidos, no hay discusión posible. El acuerdo de Bretton Woods nunca dice dólar, dice aquella moneda que tenga más capacidad de respaldo. No tocaba ser explícito que ya estamos hablando del dólar, y el dólar se impuso con hegemonía desde junio del 44 hasta hoy. Yo escribí un texto que vamos a compartir a ustedes que se llama Guerra Euro-Petróleo, diciendo que Hussein había propuesto vender su petróleo de Irak en euros y posiblemente eso determinó en parte la invasión de la que fue objeto Irak. Déjenme decir entonces que Estados Unidos, a su territorio, a sus recursos, a su demografía joven de inmigrantes, a sus bases en oro, también tenía un gran aporte en innovación tecnológica. Y una cosa muy importante, fue un país vencedor, quiere decir que en toda la Primera Guerra Mundial del lado vencedor, a la Segunda Guerra Mundial entra del lado vencedor, hasta Vietnam nunca ha perdido nada.
perdió en Vietnam. Había sometido a Japón y sometió a Hitler. Mucha gente dice el día de Normandía, el desembarco. Yo he visto 20 películas de eso. Hay que decir, los soviéticos pusieron 25 millones de muertos. 25 frente a Occidente puso 500.000. O sea, lo de Occidente es un 50avo. Cada muerto es malo. Cada muerto es excesivo. Más si es mi hijo, mi hermano, si soy yo. Pero 25 millones es 50 veces más que 500.000. Hitler perdió, como Napoleón, en Rusia, finalmente. Pero Estados Unidos fue vencedor, nunca fue atacado, nunca perdió, hasta Vietnam, afuera. Fue atacado en Pearl Harbor, que es Hawái, por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Pero en su territorio solo fue atacado en las Torres Gemelas. Ahora, Pancho Villa en una ocasión pasó la frontera, quemó un rancho, volvió corriendo a México. Para buscarlo fue ocupado México por los americanos. Dicho eso, entramos a la hegemonía diciendo que la idea de Keynes de una moneda mundial, obviamente, no se aceptó. Se impuso la moneda norteamericana de esta forma. Se acordó que 35 dólares tendrían el respaldo de una onza de oro. Una onza de oro Troy. Y sería fijo. Pero ¿qué ocurre? Estados Unidos repite lo mismo de Inglaterra. Declara Vietnam, como dije hace un momento, emite plata sin respaldo, termina Vietnam y el 21, el 15 de agosto 71, el presidente francés llamado Georges Pompidou llama al presidente Nixon y le dice, yo quiero que usted me entregue el logo de las 25.000 millones de dólares que han llegado a Francia durante la guerra. Y Nixon declara ese día la no convertibilidad. Desde ese día hasta hoy el dólar no es convertible. Es un instrumento operado en la fiducia que creemos de que esa moneda no se va a quebrar. Dicho esto, cerremos el tema entonces diciendo que si en el 19 fue Inglaterra el hegemón y la moneda del 19 fue la libra, en el 20 es evidente que el hegemón pasa a ser Estados Unidos y la moneda va a ser el dólar, confiando en que tendrá respaldo, cosa que vamos a ver no fue tan cierta. ¿Qué ocurre? Que aparece un sistema alternativo, y es el caso de China, creando el Banco de los BRICS, el Banco Asiático de Inversión, el ascenso del yuan y la ruta de la seda. No lo dije atrás, lo digo ahora. Cuando Xi Jinping fue a Londres a invitar a Inglaterra a ser parte de ese Banco Internacional de Inversión y luego la ruta de la seda, Inglaterra pidió un préstamo. China le dijo que sí, con 3 condiciones. La primera, no volvería a recibir más nunca al Dalai Lama como jefe de Estado. Porque para China, Tibet es una provincia de China y punto, ¿no? No puede ser el Dalai jefe de Estado. Segundo, no volverá a opinar sobre Hong Kong. No tiene nada que opinar sobre Hong Kong, dice China. Y tercero, permitirá, exige China a Inglaterra y acepta Inglaterra, siglo XXI, voy a colocarlo en color rojo para simbolizar una moneda de un país de bandera roja. Y es que China ha exigido que el yuan se admita y se trance en la City de Londres, como ya funciona, y todos los préstamos de la propuesta que llama Belt and Road, que es el nombre técnico de la ruta de la seda. Es una ruta y una cinturón y la ruta. Se dice más elegantemente la franja y la ruta. En español se llama ruta de la seda. Se financian con yuanes. Usted puede pedir préstamos, no le entregan la plata, le entregan el tractor. Y usted le vende productos a China después, recibe yuanes y paga la deuda. ¿Cómo pasaba con el Caterpillar y el dólar? No me dan Caterpillar. Para después exportar café, recibir dólares y pagar la Caterpillar con dólares obtenidos con mi exportación. Quedó claro, ¿verdad? Es amarrar la moneda al comercio. Entremos al tema segundo de la regulación. ¿Qué es la regulación? Los países pueden tener una situación que les ocurra y es que enfrenten crisis. Por mal manejo muchas veces, otras involuntarias. Cayó el precio del café que yo exporto, no es mi culpa. Subió el precio que yo importo de petróleo, no es mi culpa. Pero quedo con una crisis llamada crisis en balanza o también crisis fiscal.
se me cae el recaudo, recesión económica, del país se fueron 5 millones, no nos dimos cuenta, se fueron 5 millones. ¿Quién tiene algún familiar, sobrino, compañero de colegio, de escuela, paisano, compañero de estudio, exnovio, viviendo fuera del país, conocido suyo? ¿Quiere por favor panear en la pantalla a ambos lados? Quiero que lentamente cada quien levante la mano. ¿Quién tiene un familiar viviendo fuera, conocido, amante del pasado, amor perdido, amor furtivo, familiar, compañero? Hay que decir con todas sus letras ante la cámara que eso no era antes así. Ante el 90 no era así. El estudio Amigos Pereiranos hecho por la Migración Colombia y la Cancillería por el señor Jorge Garay, gran señor, demuestra que la región que más perdió población fue el eje cafetero. No hay mamás en Risaralda, están todas en España atendiendo personas. Y el niño está con la abuela. Ese niño criado por la abuela o mal criado, las abuelas malcrían, le dan de chocolate al niño porque la abuela, a la mamá la castigaba, entonces al nieto lo consiente todo. ¿Qué tal en Santa Marta? ¿Cuántos niños, como dije atrás, son criados por los abuelos? Son familias separadas, pero en muchos casos la mamá se fue a Venezuela. La abuela crió a los muchachitos. En el caso de Risaralda, Amigos Pereiranos, en la última cosecha de café, un porcentaje altísimo fue cogido por venezolanos. En Rappi, usted vea la protesta de Rappi, oiga lo que hablan los que protestan. Hablan venezolano. Yo pregunté al rodadero, ¿cuánto vale ese bizcocho? 3 bolos, me dijo el muchacho. Valía 3 bolos. O sea, él está hablando todavía en su lenguaje venezolano. Y como dije arriba en la conferencia, deben ser bienvenidos, deben ser bien tratados, deben formalizarse, deben pagar impuestos, deben pagarse legalmente, deben aportar a salud y pagar a educación, tratarlos bien y procrear con ellos. Bien, la función de la regulación consiste en lo siguiente. Supongamos que hubiera aquí un país A, pensemos en Colombia, y aquí un país B, pensemos en Japón. ¿Qué pasaría, preguntan los analistas, si Japón tuviera superávit en su comercio, lo pinto color verde, color exportaciones, y tuviera en cambio Colombia un déficit en su comercio exterior? ¿Cómo podría Colombia pagarle a Japón el Toshiba, el Mitsubishi o un computador si exportó poco e importó mucho? No tiene reservas. Pues no podía importarlo. ¿Y qué tal si Colombia tuviera déficit un año y otro y otro y otro? ¿O qué tal si aparte de Colombia también Bolivia y Costa Rica y Ecuador tuvieran déficit? ¿Habría comercio mundial? Pues no habría comercio mundial. No habría comercio mundial. Es necesario buscar un sistema por el cual este superávit se recicle y supla ese déficit. En Bretton Woods se discutió el problema y Keynes, de quien hemos hablado atrás, gran pensador, aciertos y unos errores, Keynes dijo lo siguiente: propongo que haya una cámara de compensación, International Clearing Union. En inglés, clearing es compensación. Quería decir que el país superavitario llevara a esa cámara, su superávit. Y el deficitario buscara en esa cámara ese excedente. Obviamente White, otra vez White, le dijo que no. White dijo no, así no. Así no. Mejor creemos. El FMI, vía crédito, le preste en forma de crédito al deficitario y él pueda entonces pagar. Ahora, eso se oye bonito, pero si le piden que suba el IVA, y si le piden que venda empresas públicas, si le piden que alargue la edad de pensión, si le piden que reduzca las pensiones, si le piden que, por ejemplo, modifique la tasa de interés, es un cogobierno, Ministerio Mundial de Hacienda. ¿Quién lo nombró para eso? Entonces pueden buscar en Google que en el año 85 en Dominicana hubo unas protestas que dejaron cientos de muertos por el alza de la gasolina. Y el Caracazo en Venezuela 89, en 28 de febrero, fue protesta contra un ajuste del FMI. ¿Por qué no pregunta, por ejemplo, el FMI por qué razón es tan alta tasa de interés de un país? De eso nunca habla. Y nunca pregunta si los préstamos que firmó Pinochet, dictador de Chile, a quien nadie eligió, o Videla de Argentina, a quien nadie eligió, o Álvarez de Uruguay, Somoza de Nicaragua, Stroessner en Paraguay, se endeudaron y la prueba evidente que no invirtieron la plata
es que esa época de los 80 fue una década perdida para el desarrollo. Otra prueba más evidente es que en Panama Papers aparecieron cuentas de miles de militares, banqueros y gobernantes, políticos y demás, colocados en paraísos fiscales, empresas de fachada. La plata no entró a los países, firmaron gobiernos ilegítimos y el Fondo Monetario les prestó a regímenes espúreos, lo da por bien firmado y sigue cobrando esas deudas, para lo cual tocaba pagar las deudas y no hacer escuelas ni hospitales. No podía el FMI saber qué plata nos invirtió, saber de esa plata cuál está en los bancos mismos a nombre de particulares. Por ejemplo, va a enviarles a ustedes Holman, de mi parte, el estudio del Senado americano condenando a 5 bancos norteamericanos a una multa de $25 millones, equivalente a las platas consignadas a favor de Pinochet con nombres falsos en los bancos americanos. Les pregunto, ¿no podía el banco saber que eran platas de origen ilícito? ¿O ustedes creen que los sueldos de Pinochet sumaban $25 millones en 17 años? Qué pena, pero no. El FBI es corresponsable de corrupción, de no auditar las inversiones, de tolerar la evasión de capitales, financiar regímenes corruptos, y eso nunca entra en el plan de ajuste que veremos pasado mañana. Nunca. Usted asuma que tiene la plata, la deuda, y páguela. ¿Cómo? Pues suba el IVA, aumente la pensión, baje salarios reales, vende empresas públicas y fórmula como la de Grecia. El IVA va en 29%. El FMI funciona así. Tiene unos tramos de préstamos que son 3. El primero es el tramo de reserva. Usted puede ir y decir, hágame un favor, entrégueme mi aporte. Ese aporte es mío. Y deposita plata propia, pesos, y retira dólares. Después repone dólares y saca sus pesos. Si el país sigue en problemas, va y dice, mire, yo sigo en problemas, entonces le prestan un préstamo llamado condicional. Y es que el país puede tomar un préstamo del 125% de su reserva, 125%, pero hace un ajuste, del cual ya hablé atrás un poco. Y si sigue mal, va y pide un préstamo de emergencia llamado préstamo stand-by. El stand-by se traduce como préstamo de contingencia. Por tantas críticas que el FMI ha recibido, ha inventado cosas nuevas. Por ejemplo, una llamada línea de crédito flexible, se llama así. Colombia la tiene. ¿Qué ocurre? Si un país tuviera problemas de su fisco, bajó los impuestos, el recaudo por una recesión económica, o aumentó el gasto por llegada de venezolanos, pues puede declarar que tiene urgencias. Si pidiera al FMI un préstamo usual, pasaría esto. Manda la carta al FMI esta semana. No por 432, porque la banda, si se manda por 432, la carta llega a Panamá y no llega a Washington. Eso no ha pasado nunca, eso podría pasar. En segundo lugar, el FMI mandó una misión. Esa misión finge que estudia al país. Según Stiglitz, en su libro El malestar de la globalización, capítulo 2, demuestra que el FMI clona, replica estudios. Le cambia el nombre nada más. Una vez un estudio de Bolivia decía Export Flowers, que exportaba flores. Un estudio de Holanda clonado para, dice Stiglitz, haciendo copy-paste, dice Stiglitz. En tercer lugar, se reúne la ejecutiva del Fondo Monetario, envía la misión estudia el país 2 semanas, regresa a hacer el informe, cuarta semana el FMI se reúne, autoriza, quinta semana desembolsa. O sea, ¿usted cree que un país como Argentina, el pasado mes de agosto del año pasado, con el colapso de la moneda, tasa de interés en 60%, estampida de capitales, aguanta 6 semanas para que le llegue? No puede ser. Entonces crearon la línea de crédito flexible, LSF, por la cual un país que tenga buenos antecedentes, Colombia los tiene, de buena paga, Colombia los tiene, tenga una asignación, dice, usted puede disponer hasta de tanta plata solo con un telefonazo. Colombia puede disponer como de $15 millones del Fondo Monetario Internacional solo diciendo, necesito esta plata, porque ha demostrado en 3/4 de siglo un pago cumplido. No es lo usual. No se lo dan a Grecia, ni a Argentina, que han hecho default, que han hecho moratoria. Bien, sigamos diciendo entonces que el desarrollo consiste en el tema de la reconstrucción. Entonces, regulación, decimos, es el objetivo de inyectar liquidez. Alguien tiene que inyectar liquidez a un país en problemas
Y la inyección de liquidez, pues se creó para eso el International Monetary Fund. Cuando hubo la crisis asiática, Japón dijo, yo pongo la plata y hagamos un fondo asiático. Y Washington no dejó un fondo diferente al fondo de Washington. En el desarrollo el tema es el siguiente. Todas las guerras implican una posguerra, o sea, una reconstrucción. Vamos a enviarles con mi asistente los textos sobre el señor Wolfowitz. Wolfowitz fue secretario de Defensa de Estados Unidos. Él diseñó la invasión de Irak. Argumentó que había armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Inspectores ingleses habían ido, han estudiado y no había armas masivas. Pese a eso invadieron. Han muerto unos 200.000 iraquíes, unos 5.000 norteamericanos. Pero el país quedó destruido. Y nos quedó de herencia el Estado Islámico. ¿Es mejor el Estado Islámico que Hussein para la gobernabilidad mundial? Esa es la secuela de esa invasión. ¿Qué es lo grave? Que antes de invadir, Wolfowitz le entregó los contratos de reconstrucción a la firma Halliburton. Está demostrado por Stiglitz. Y Halliburton era del vicepresidente Dick Cheney. ¿Alguien vio la película Vice, el mes pasado, de Dick Cheney, mostrando cómo le entregaron un pequeño contrato, $70.000 millones de reconstrucción, sin auditoría, es plata de guerra, a la empresa del vicepresidente? Es un business, es un negocio. Hacen las guerras para hacer las posguerras. Alvin Toffler, que mencioné atrás, en su libro Tercera Ola, dice lo siguiente: la única razón para invadir Panamá y bombardear Panamá, dice que para sacar a Noriega, que estaba con un machete en la comisatura, sacaba un machete frente a los aviones americanos, dice Toffler, norteamericano, la única razón fue probar las armas de uso nocturno que usarían el año 90 en la invasión del Golfo, en la guerra del Golfo. Fue una prueba, igual que en Hiroshima. Yo de joven leí eso, me impresionó mucho. 2 bombas atómicas en 48 horas de diferencia, una bomba en Hiroshima, otra en Nagasaki. ¿Por qué 2 bombas? Primera bomba murieron 150.000. ¿Hace falta otra bomba? Me prometí ir y ya fui. Es que la de Hiroshima era de uranio y Nagasaki era de plutonio. Era un experimento contra la humanidad. Hoy en día, en Hiroshima, pasados 75 años, nacen niños con la piel queloide, con cicatrices, y la cabeza pequeña, con microcefalia. Hay radiación todavía. Pues bien, en la conferencia de Versalles, vamos a mandar a todos los estudiantes un artículo que salió ayer muy bonito en The Economist. Se discutía cómo reconstruir la economía mundial después de la Primera Guerra Mundial. Y se ha concentrado en un solo tema: sancionar a Alemania, ponerle sanciones a Alemania. Recordemos que la conferencia ocurre en 1919. ¿Qué dice Francia? El delegado de Francia, el señor Francia dice, es Clemenceau el presidente. El delegado de Francia es Clemenceau diciendo: Alemania me ha invadido varias veces. En la guerra franco-prusiana, pues Bismarck ocupó las provincias fronterizas que tienen carbón y acero, Alsacia y Lorena, justamente. Y a continuación se enfrenta a Keynes diciéndole: no señor, esa es una mala decisión. Keynes va a decir que no es conveniente eso con 2 argumentos. El primero es que Alemania, aun si es culpable y lo era, no tenía capacidad de pago. Después de una guerra, ¿quién tiene capacidad de pago? ¿Usted nunca le pasó que un socio suyo, amigo suyo, monitor, como me pasa a mí, pide plata prestada y llega a decir: mire, aquí estoy, soy una persona decente, correcta, estoy un poco ilíquida, vine a dar la cara, a responder, que conste que vine, mire, aprecie mi gesto de reconocer la deuda, pero debe una esperita. ¿A quién le ha pasado alguna vez que un deudor moroso da la cara, finge ser muy honesto, pero no paga? Él vive de gota a gota, cuida, él vive con gota a gota. Que llegan cada sábado en una moto, una carterita aquí. ¿Qué lleva la carterita? ¿El cartón o un elemento contundente? Siempre te acompañó. ¿Qué le va a decir primero? Alemania, aún si fuera culpable, no puede pagar. Es incapacidad de pago, dice Keynes.
Aun si es culpable, tendrá incapacidad de pago. Y lo segundo, dice Keynes, puede generar revanchismo. En lugar de ponerse a castigar a Alemania, pensemos en cómo reconstruirla, reactivar el comercio. Era la primera potencia del centro de Europa. Alemania produciendo y exportando, reactivar la economía. Pero la sancionaron. Con una cosa que equivalía en esa época a 6.000 millones de libras esterlinas. Obviamente, eso generó una bronca en los alemanes tan grande que llegó un tipo de bigotico, que no era alemán, era austríaco, ocupó zonas prohibidas por el tratado, fabricó armas que prohibía el tratado, y como dice la señora Robinson, la tragedia para la economía es que las ideas de Keynes las aplicó antes Hitler. Fabricando armas ocupó a la gente, la crisis mundial no le pegó a Alemania y llevó a una locura que nos dejó 50 millones de muertos. ¿Pudimos evitarlo? Sí, si le hacen caso a Keynes, pero no le hacen caso nunca. Fue una brutalidad, dice The Economist de ayer. El Banco Mundial tiene unas líneas de préstamo. Esas líneas son dos. Una se llama la línea micro, y micro quiere decir que presta para proyectos. En Colombia tenía una pasión, una fascinación, una alucinación por proyectos hidroeléctricos. A ellos debemos Guatapé, Chivor, Betania, Prado, Urrá, Peñol, Quimbo y Tuango y Sogamoso. Ustedes han pensado lo que es embalsar ríos, sobre bosque tropical y selva húmeda. Saben que eso se descompone en forma de gases de metano. ¿Qué pasa con la pesca cuando hay una represa que bloquea el paso de los peces? Con la comunidad del entorno, ¿qué pasa con sus riegos? ¿Qué pasa con su pesca? Con reubicar a la gente de Urrá a Montería con un pico al hombro y una cerveza y una renta mensual. Esa es la vida de la comunidad. En la costa hay viento, tanto viento hay que romper los vidrios, porque no hay energía eólica desarrollada. Hay radiación solar. Ahorita encontré en Caño Cristales baterías solares. Uno recorrió hoy en día Sicilia, lleno de paneles solares. Toda España, toda Holanda con eso. En Colombia hay 12 molinos en Epirrachi, entre Manaure y Uribia. Ya hay planes de venta de energía solar en complejos en la costa. La idea no es que una empresa italiana venga y haga megaproyectos, es que cada casa tenga en su techo un panel solar. En mi reloj, en la vivienda, de modo doméstico. También las industrias. No está siendo así. No está siendo así. Y la segunda línea del Banco Mundial se llama línea macro, que equivale a programas. Por ejemplo, programas como informatizar la rama judicial. El Banco Mundial aportó dineros para colocarle computadores a la rama judicial y digitalizar los expedientes, que son millones de expedientes, ¿no? ¿Quién ha visto algún juzgado con montones de carpetas de papel con expedientes durmiendo el sueño de los justos o de los injustos? ¿Cómo sería ese sueño de los justos, verdad? La justicia es ciega y pronta y cumplida, dice la Constitución. ¿Será pronta y cumplida justicia? Confiemos que sí. Esta línea amarilla, obsérvenla, punteada, que he hecho allí calculadamente, simboliza, miren cómo ustedes se extiende más allá del Banco Mundial. Significa que hay un grupo llamado Grupo Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial está conformado por el Banco Mundial, cuyo nombre inicial fue Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En Bretton Woods hubo una discusión muy grande. Discutían dos autores esta discusión en Bretton Woods. El señor White y el señor Cordell Hull, secretario de Estado de Estados Unidos. White decía, si Alemania hizo la guerra franco-prusiana, Primera Mundial, Segunda Mundial, ha hecho 3 guerras, puede hacer una cuarta, ¿cierto? Conclusión, que no tenga industria. Vamos a dejar a Alemania como un país agrario. Vamos a agrarizar a Alemania para impedirle que vuelva a hacer otra guerra. Hull, secretario de Estado, dijo, ¿qué tal que nosotros dejemos atrasada Alemania occidental capitalista y los rusos desarrollen la oriental comunista? ¿Quién se comería a quién? E impuso una reconstrucción llamada el Plan Marshall
para reconstruirla, pero sin ejército. Hull dijo hay que reconstruirla como un dique de contención frente al riesgo de la expansión del comunismo. En el libro La batalla de Bretton Woods, que va a enviarles Holman escaneado el capítulo de esta controversia sobre el dólar, sobre el Bancor, sobre el clearance y demás, dique ante el comunismo, dice, en ese texto se sostiene que la plata del plan Marshall a precios de hoy sería 140.000 millones de dólares según el gran teórico Stahel en el libro Batalla de Bretton Woods. Dense cuenta de lo siguiente. En Versalles se decide castigar a Alemania. En el 53 le perdona a Alemania la deuda de la Segunda Guerra Mundial. Y en Bretton Woods deciden reconstruirla. Alemania es la primera potencia europea hoy, sin duda ninguna, ¿verdad? Fue una brutalidad lo de Versalles y un acierto lo de Bretton Woods. Pregunto, ¿alguien sabe dónde hizo firmar Hitler a Francia la rendición cuando toma París? ¿En qué parte hizo firmar la rendición? Repítelo, en el mismo vagón del mismo tren donde Alemania fue obligada a rendirse en la Primera Guerra Mundial. Alza la mano que creen que eso fue una revancha. Por favor, tome la cámara a todo el público. Hacer firmar a Francia la rendición en el mismo vagón donde había sido firmada la rendición de Alemania, ¿tiene un tipo de revancha? Tenía razón Keynes. Fabricó armas que le prohibían, ocupó fronteras que le prohibían, armó el país, nos llevó a una guerra brutal por no haber hecho una cosa inteligente que era olvidarse de la guerra. Y hay países que no aprenden, quieren seguir en la guerra. Hay que olvidarse de la guerra ya. Mi hermano fue asesinado en la puerta de mi casa ante mi madre por un sicario que lo extorsionaba, delante de su niña de 4 años. Ojalá haya cumplido justicia, esté preso el tipo. ¿Mi hermano revivirá con eso? ¿Quiénes no han visto la película Los Juegos Olímpicos? ¿Quiénes no vio una película? Múnich, ¿quiénes no la han visto? Del autor de E.T., el que hizo E.T. y el que hizo la lista Schindler, ¿fue quién? Spielberg es una película en la cual un comando israelí, formado por Golda Meir, es enviado a buscar a cada palestino responsable de la muerte de atletas en los Olímpicos de Múnich. Los cazan uno por uno en cada país, Italia, Francia, los van matando. El jefe del comando se va a Estados Unidos y concluye diciendo, la venganza no es solución. La venganza no es solución. Ni para las personas ni para los países. No es solución. Hay que olvidarse de la guerra. Si quieres seguir en ella, pues seguiremos matándonos. Diana Uribe, mi amiga, la historiadora, dio una frase brutal cuando acabó en Caracol y la retiraron. Dijo, la guerra tiene la función infame de escoger el mejor ADN de un país y llevarlo a una carnicería para destrozarlo. Se van los hombres, quedan las viudas, quedan los huérfanos, y si vuelve, vuelve lisiado, inválido, o loco de la guerra, a tomar marihuana para olvidarse de Vietnam y hacerlo de Poseto, que terminó ayer su historia. ¿Qué es lo más importante de Poseto? La matanza que hubo de un tipo que llegó a Vietnam loco por la guerra. Bien, el Banco Mundial es un grupo que tiene el banco más 4 entidades. Una se llama International Finance Corporation, o Corporación Financiera Internacional. Curiosamente se financia con plata del Banco Mundial, pero le presta a particulares con el argumento de que eso ayuda al desarrollo. Hay un texto que envió Holman, que envió Daniel Lugo, acusando que la IFC ha tenido líos con Odebrecht. Yo no lo he estudiado, mándenlo, ustedes lean, ustedes son adultos, van a leer si es una buena cosa eso. Lo segundo, el Banco Mundial creó el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión. Ecuador fue llevado allí, demandado, porque una petrolera canadiense le vendió un contrato a los chinos sin permiso de Ecuador. Ecuador dijo, el petróleo es mío. Canadá dijo, el contrato es mío. Arbitraje, 3 árbitros. 2 a favor de la multinacional, 1 a favor del Ecuador, perdió Ecuador. Todos los fallos del CIADI. En la historia siempre todos fueron a favor de empresas y contra los gobiernos. Joder. Entonces se desafilió Correa de Ecuador, se desafilió Chávez. Colombia tiene 20 demandas en el marco de los TLC que firmamos precipitadamente, que queremos que venga la inversión, que venga la inversión. Pues bien, las demandas que tenemos son 20, incluido Slim, lo de Santurbán también. Decimos, al declarar Santurbán páramo protegido,
la minería perdió, entonces págueme la plata de la minería. Eso sumaría, si perdemos, 9 billones de pesos. No alcanzaría la reforma tributaria para pagar esas demandas si las perdemos. Porque esas demandas se hacen en el marco del TLC, que establece arbitraje internacional. Aquí, por ejemplo, no un juez colombiano, Consejo de Estado, por ejemplo. No. Arbitraje en el CIADI. En tercer lugar, la entidad se llama Agencia Internacional para el Desarrollo de los Países Pobres, y la última es el MIGA, que explicaré a continuación cuando hable de las inversiones. Cerremos diciendo que en el caso de la reconstrucción del desarrollo, la función es hacer proyectos y programas que apoyen a los países y digamos que se asignó eso al Banco Internacional de Fomento y Reconstrucción, llamado Banco Mundial. También lo hace el BID. En América Latina lo hace la CAF, o el Banco del Sur de Chávez y los países bolivarianos. Entremos al tema del comercio y digamos lo siguiente. El comercio es el problema más antiguo de la humanidad. Por comercio fueron las cruzadas. Trataba de abrir Estambul, que estaba tomada por los turcos, para pasar a Oriente. Argumento, buscar la tumba de Cristo. San Luis, rey de Francia, fue hasta allá. Yo estuve ahorita en Turquía, allá nos llaman a nosotros los cruzados, somos cruzados. Y claro, usted ve un musulmán de estos que pone explosivos en Francia y eso, es contra los cruzados que fueron a ocupar las tierras de ellos. Pues bien, ¿qué ocurre ahora? Que fueron por el comercio de las guerras entre Esparta y Atenas, del Peloponeso, o las guerras púnicas entre Roma y Cartago, o las guerras médicas con Persia y los griegos. Acabo de mencionar los conflictos de Panamá con Colombia, y hay muchos más. ¿Qué tal los de Trump con China? Pues bien, el tema es que alguien debe arbitrar esos problemas. Alguien debe arbitrar. La función es... El problema aquí es el dumping. Ya hablé del caso de los productos chinos baratos por Panamá. El problema del contrabando. O lo que pasa hoy en día, el proteccionismo. Si le ponen 125 de arancel a los carros mexicanos, que son hechos con partes que llegan de Estados Unidos. Se llama eso un tiro en el pie. ¿Qué va a hacer el efecto? Pues se va a encarecer el carro. La presión norteamericana contra Trump es porque su medida contra México encarece el carro que va para Estados Unidos. ¿Va a afectar a México? También a los estados norteamericanos. La función va a ser la función de arbitraje. Alguien debe arbitrar diciendo, usted le paga al otro. Colombia perdió con Panamá dos fallos y ganó el tercero. Y para eso, pues se creó la OMC. Voy a decir 3 cosas sobre esto en su orden. La primera, en Bretton Woods, ojo a esto, se planteó el problema, pero no se creó institución. Una cosa muy curiosa. ¿Cómo fue el debate? El debate fue así. Keynes proponía que las preferencias comerciales fueran bilaterales. Quiere decir, yo le doy preferencias a Australia y Australia a mí. ¿Por qué? Tenía colonias. En cambio, Estados Unidos dijo, no, yo quiero que las preferencias sean multilaterales. Ya expliqué atrás que se aprobó que fueran multilaterales. Se aplican de modo bilateral. Como dije atrás, no se creó entidad en Bretton Woods, se hizo el debate. Entonces fueron a La Habana, y en La Habana, año 47, hicieron un protocolo llamado International Trade Organization, o Organización del Comercio Internacional. Hizo el protocolo, decía así, si un país pequeño acusa a uno grande de que le hizo dumping, el país puede ser condenado, el grande, demandado por un pequeño. Preguntó un senador americano, o sea que un país chico podría demandarnos, sí. Y podríamos perder, sí. Entonces no hay tratado y no hubo tratado. La ICO nació muerta, nunca se creó. La ITO. Entonces llegaron a Ginebra, año 48, y se creó el General Agreement on Trade and Tariffs. General Agreement es acuerdo general, tariffs no es tarifas, es aranceles. Y trade es comercio.
¿Qué hizo el GATT? Unas rondas, la ronda Kennedy, la ronda Uruguay, que consiguieron que el arancel mundial bajara de 40% hasta 4%. Hoy es bajo el arancel. ¿Qué es lo caro? Te pueden decir, no te compro porque tuviste mosca en la fruta, cigatoga del banano, vaca loca en la vaca, aptosa en la vaca, empacaste la fruta en plástico, deforestaste y no reforestaste para empacar la caja del vino. Hay 90 formas no arancelarias de protección. 90 formas para arancelarias de protección. El problema aquí grave es arbitraje frente al dumping. Colombia ha recibido arroz de Ecuador muy barato, telas chinas muy baratas, que han ido quebrando competencia nuestra. Acaba de cerrar Coltabaco. ¿Propiedad de quién? De Philip Morris. ¿Alguien vio qué argumentó? El contrabando ya suple la mitad del mercado, es más negocio. Pero si lo fuera a traerlo, que pagar los impuestos aquí. ¿A quién tributaban el tabaco? ¿A qué entidad política del país? A los departamentos. Departamentos viven del aguardiente y del tabaco. Dijo un mal pensador que nuestro gobierno emborracha al padre para educar al hijo, porque pues, si cobra los licores para pagar a los maestros. Cerremos el sistema entrándole al tema de las inversiones y terminamos allí. Tema, las inversiones. El tema radica en que hay un riesgo o un problema y es que hubiera expropiación. Podría haber expropiación, que un presidente diga, exprópiese la Polar, exprópiese una petrolera. ¿Alguien sabe que Nasser, presidente egipcio, tomó el canal del Suez, lo nacionalizó? Hecho por Inglaterra. Pero es que Inglaterra ya ha saqueado a Egipto por un siglo. ¿Qué se dice? Si un presidente declara expropiar eso, pues pierde la inversión el inversionista. Se requiere un seguro que proteja la inversión. Es un seguro de inversión. Sobre la inversión. Para eso crearon dos entidades. Entonces, frente al riesgo, al problema de la expropiación, y una expropiación, se creó un sistema de seguro que opera de dos formas. En primer lugar, si la inversión es privada, una empresa privada, el país que la recibe debe estar afiliado a la OPIC. Y OPIC significa Overseas Private Investment Corporation, o Corporación Transoceánica de Inversiones Privadas. Colombia no era miembro de eso. Tuvimos crisis de balanza de pagos bajo el presidente Betancourt. Fue a Washington y dijeron, se afilia a la OPIC. Y nos afiliamos, año 85. Segundo, si la inversión es pública, una empresa pública, el país debe estar afiliado a la MIGA. MIGA significa Multilateral Investment Guarantee Association. OPIC para las privadas, MIGA para las públicas, y queda claro que esa es una entidad de propiedad del Banco Mundial. Déjenme terminar diciendo que se requiere algún tipo de valoración cualitativa. Decir que son entidades de carácter público, los gobiernos van a la conferencia, el Congreso ratifica los tratados, el Ejecutivo sanciona y la Corte revisa su juridicidad, ¿verdad? Por ejemplo, invito a todos a leer, la Corte colombiana acaba de fallar que el Tratado de Colombia con Francia debe ser aclarado o no puede ratificarse, porque deja el riesgo abierto a demandas como las que dije hace un rato contra el Estado colombiano. Segundo, calidad jurídica, es un tratado internacional, se cumple o se demanda. Tercer lugar, ¿es necesario un sistema? Hay gente que dice que sí es necesario. Yo pregunto, si es necesario, entonces el mundo, ¿qué hacía antes del 44, que no había instituciones? ¿Quién lo hacía? Lo hacía el hegemón daba la plata y ponía las condiciones. Si usted me dice que no es necesario y lo eliminamos, ¿quién haría eso? Por ejemplo, si la OMS deja de funcionar, ¿quién va a arbitrar?
China te va a decir, te doy un préstamo para la ruta de la seda con tales condiciones. O Estados Unidos te presta con tales condiciones. ¿Qué es mejor? ¿Que un país me condicione o que una instancia internacional arbitre? Pero está paralizada la OMC, por ejemplo. En cuarto lugar, pertinencia del sistema. En el 44 se hizo la conferencia y no estuvieron. No estuvo China, que estaba encerrada, no estuvo Japón, no estuvo Alemania, ni Italia, eran los enemigos, pero sobre todo la URSS asistió y no firmó. El libro de Steele, Batalla de los Autobuses, sostiene que no firmaron porque para poder fijar la cuota tendría Stalin que decir cuál era su PIB. Stalin iba a contar cuál era su PIB. También dicen que había problemas de comunicación, el ruso, los teléfonos. El fondo es que no iban a entregar información estadística Stalin en la Guerra Fría a los americanos, ¿verdad? Fueron aliados en la guerra, pero no en la posguerra. En quinto lugar, la lógica. ¿Tiene lógica que el Fondo Monetario cobre deuda le haya prestado a militares ilegales no elegidos? ¿Tiene lógica jurídica que cobre esas deudas? ¿Tiene lógica que los gobiernos paguen deudas de dictaduras certificando escuelas y hospitales? ¿Tiene lógica que el banco que tiene plata de Pinochet, deuda de Chile, no abone de Pinochet de Chile si es una deuda ilegal? ¿Tiene lógica eso? ¿Jurídica? ¿O es el poder de los bancos? Realismo. Es aplicar una política que sube el IVA, baja los salarios, baja pensiones y produce matanzas en Dominicana, en Venezuela, o hambruna en Grecia. No pudo evitar eso, prevenirlo. Caso americano, las hipotecas. 12 millones pierden las hipotecas. Quiero que vean este fin de semana en YouTube, Petróleo Herrera, Intervención Cumbre de las Américas, para que vean cómo le han prestado plata a gente que no podía pagar. Al final quedaron sin vivienda 12 millones, el Estado salvó los bancos. Esa es una cuestión realista. Responsabilidad. El Fondo Monetario, ¿a quién le da cuenta de sus actividades? Dijo en Londres, qué pena, nos concentramos en ver países en desarrollo y no vimos a Estados Unidos. Si les queda muy cerca para verlo. No es que no pueden ver o no quieren ver. Y por último, el tema de la eficacia. ¿Ustedes creen que un sistema cuyos presidentes, gerentes, están destituidos, candecidos, por fritar a Tailandia la víspera del colapso? O el señor Strauss-Kahn por abusar del poder con abuso de personas. O el señor Rato, preso por lavado de activos. O la señora Lagarde, entregándole un fallo de un debate contra un banco público a un arbitraje privado. Merece la confianza, tiene la idoneidad, la entereza moral para exigirnos medidas si han actuado a favor del interés privado. Es el sistema que tenemos, así funciona, y conocerlo bien permite formarse un criterio de su funcionamiento, pensar en alternativas y en cómo eso impacta su pertenencia a esas entidades, a los países nuestros. Muchas gracias.